Muchas gracias por su asistencia en el marco del año de la colección y para conmemorar el mes de los quirópteros vamos a realizar la charla titulada Criaturas de la Noche, importancia, mitos y realidades de los murciélagos, a cargo de Miguel Rodríguez Posada, egresado y biólogo de la Universidad Nacional, actualmente es estudiante de doctorado de la Pontificia Universidad Javeriana y cuenta con alta experiencia en murciélagos, lleva alrededor de una década trabajando con estas criaturas. Posteriormente se dará inicio a un conversatorio liderado por el biólogo Darwin Morales y contará con la participación del profesor honorario Alberto Cadena, el profesor asociado Pedro Sánchez y Miguel Rodríguez. Entonces, muchas gracias por estar acá y vamos a comenzar. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que todo, gracias por venir y gracias a la gente que organizó lo del año de la colección, que me parece una muy buena iniciativa, y pues por la invitación a dar la charla. Yo soy formado y he hecho en esa colección y pues les agradezco mucho a las personas que me dieron la oportunidad de crecer en ese medio. Entonces pues esto lo siento como un aporte ahí, a ver si podemos aportar para que, pues como una especie de retribución a todo lo que he recibido acá de la universidad, del ICEN y particularmente de la colección, el profe Cadena, el profe Pedro, el profe Hugo, a Janet Muñoz y todos los que me ayudaron pues, por medio de la colección. Entonces, primero que todo, la charla tiene como un espectro amplio para todos los públicos y vamos a hablar sobre algunos mitos que hay sobre los murciélagos y cuáles son las realidades al respecto, y en algunos temas vamos a profundizar, solamente en muy poquitos. Bueno, primero que todo es que los murciélagos siempre han estado asociados al mal, siempre ha sido como una figura asociada al demonio, desde la Edad Media todo se asociaba a brujas, a otras criaturas nocturnas, y era extraño que los interpretaran también, porque pues estaban asociados a figuras demoníacas. También las brujas obviamente tenían sus mascotas, era parte de su recetario, los murciélagos como tal. Y posteriormente pues apareció la novela de Stoker de Drácula, donde también estaba personificado por un murciélago. Un dato que leí hace poco es que él se inspiró para que fuera un murciélago después de que leyó en una nota del New York Times sobre los murciélagos vampiros, y a partir de que leyó esa nota fue que se inspiró para leer su novela, ¿sí? Para escribir. Llega tanto así para hacer una encarnación del mal que hasta uno de estos que son un gran héroe de mi niñez, Centella, que era un héroe nocturno, pues siempre tenía su antítesis que era nocturno y era un murciélago como tal. Bueno, aquí quiero contar una historia. Alguna vez yo estaba con una compañera, amiga mía, también bióloga acá, que se llama Aida Tártaro. Estábamos cogiendo murciélagos en una cueva que se llama la Cueva Antigua en Santander y pedimos un taxi para bajar de la cueva a San Gil. Cuando íbamos en el taxi, el señor nos preguntó, nos dijo que había trabajado con murciélagos, nos dijo que pues había estado con él haciendo controles, y pues resaltó que los murciélagos no tenían ano. Entonces cuando pasó eso, yo iba con Aida, llevábamos murciélagos que habíamos capturado dentro de la cueva, y entonces yo le dije al señor, sí, los murciélagos tienen ano, y él me dijo, no tienen ano. Entonces yo le pregunté que por qué. Entonces él me dijo que había habido, pues le habían contado desde sus abuelos que había habido una competencia entre el diablo y Dios por hacer una criatura voladora. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer una criatura voladora, y comenzaron a hacerla. Chan, chan, las alas, las patas, sí, el cuerpo. Entonces de repente Dios, como es bueno, entonces ¡pum!, hizo una paloma y la hizo rápido y la sacó a volar. Entonces el diablo, cuando pues quedó aburrido porque perdió, ¿no? Entonces estaba el diablo ahí, y entonces cogió un murciélago que era el que se lo estaba haciendo, y antes de hacerle el ano y terminarlo, simplemente lo soltó y le gritó, por donde comerás cagarás. Y de ahí sale parte del mito de por qué los murciélagos también comen por la boca. Ese día entendí una cosa graciosa, porque el señor los bajó del taxi porque ellos insistimos en que los murciélagos no tenían ano. Y entonces también me di cuenta que nosotros podemos estudiar mucho los murciélagos y tratar de hacer muchas cosas, pero hasta que no podemos llegar a las personas y explicarles el trasfondo y la realidad de las cosas sin violentar sus creencias, pues no vamos a poder avanzar en poderlos proteger y poder cambiar la percepción que tienen las personas. Actualmente se conoce solamente una relación real entre el diablo y el murciélago, que son dos carros de la casa Lamborghini, el Lamborghini Diablo y el Lamborghini Murciélago, y el resto no existe evidencia pues total de que los murciélagos tengan una relación directa con el diablo. Otro de los problemas que tenemos es que los murciélagos siempre han sido vistos pues en medio de toda esta maldad, recientemente en muchas películas. Aparece esta película que se llama Murciélagos, yo la vi 15 minutos y no la puedes seguir viendo por
la cantidad de falacias que realmente tenían. Y entonces pues eso ha puesto a los murciélagos en un estado no solamente mítico anterior, el de la novela, el de las creencias populares, sino tal vez en la época actual, en que son criaturas que pueden ser peligrosas. Tanto así, bueno, esto ya es muy viejo, que si alguien quería infundirle terror a la gente más mala del mundo, pues tenía que encarnar un personaje que fuera tan malo y que fuera tan oscuro como un murciélago. Es parte, por ejemplo, parte de lo que es Batman. Él escoge un murciélago como tal por eso, porque significa el terror. Bueno, el caso es que los murciélagos, bien o mal, siempre han estado ligados a la historia humana, a las poblaciones humanas. A la izquierda está un bufú, que es un árbol de la felicidad, que es chino, es de origen chino, y la palabra fu al final es murciélago. Murciélago significa lo mismo que felicidad, y son como amuletos de buena fortuna para las personas en China. La cultura tairona, en culturas precolombinas colombianas también se tenía en cuenta. El viaje del murciélago que tenían los chamanes también era muy importante dentro de las culturas precolombinas. También en culturas centroamericanas, tanto mayas como aztecas estaban muy ligados con los murciélagos. Entonces acabo de repasar unos mitos rápidos sobre los murciélagos que quería tratar. El primero es que los murciélagos son ratones con alas, otro que los murciélagos son pájaros, otro que los murciélagos son, bueno, que dice que es un ángel, pero no, pues me refería a la historia que cuando los murciélagos se vuelven viejos, se vuelven murciélagos. Los ratones, pero se vuelven viejos, se vuelven murciélagos. Otro que los murciélagos son ciegos, otro que los murciélagos solamente comen sangre, y otro que los murciélagos están asociados solamente, pues, o que están asociados a enfermedades. Lo primero que todo es que los murciélagos son mamíferos, ¿sí? Y para todo el mundo es claro, porque, bueno, todo el mundo no es claro, pero se puede ver prácticamente porque tienen pelo, y aparte de todo porque amamantan a sus crías, que son las características más fáciles que yo puedo ver en murciélagos. Si quieren ver más técnicamente, entonces solamente puedo decir que tienen dos cambios de dientes, y tiene dientes de leche y también tiene dientes definitivos, tienen un cambio de dientes. Entonces de esa forma ya puedo saber simplemente que los murciélagos no son pájaros como tal, sino que son mamíferos. Pero dentro de este mundo, esto es un árbol filogenético, pues un árbol de las relaciones evolutivas entre mamíferos, y encontramos que los murciélagos están acá, están embedidos dentro de todo este mar que ha sido la evolución de lo que son los mamíferos. Y estos estudios de las relaciones dan cuenta que los murciélagos están acá y están más emparentados con los caballos, con los cerdos y con las ballenas que con los mismos ratones, ¿sí? Entonces esto también es una muestra desde el punto de vista científico que los murciélagos no son ratones, que son muy diferentes. Y también que un murciélago, pues nace murciélago y se muere murciélago, y no necesariamente un murciélago es un ratón que nace sobre un murciélago como tal, ni siquiera desde el punto de vista evolutivo. Entonces podemos refutar la hipótesis de que los murciélagos son ratones, viendo nomás la forma de las extremidades. Estos tienen alas, estos tienen su mano normal, aunque tienen el mismo plan básico estructural en su esqueleto. Los murciélagos tienen una serie de modificaciones donde tienen unos alargamientos que vamos a ver después para la conformación de las alas, para poder tener también pues todos los mecanismos que le van a permitir volar. Y en su aparato no más bucal, bueno, en su cráneo donde está el aparato bucal, que es como comienzan a obtener su alimento, pues se pueden diferenciar fácilmente porque estos tienen unos incisivos, tienen un diastema, acá un espacio entre los dientes, y tienen una estructura diferente como tal, y comen cosas distintas. Entonces podemos refutar otros dos mitos como tal, que son que los murciélagos son ratones con alas, o que los murciélagos son ratones que se vuelven alados después. Sin embargo, a los hombres siempre nos estaban inquietando, siempre le inquietó a la humanidad, o a las personas que estudiaban los murciélagos en qué estaban relacionados. Entonces en algún momento se creyó que estaban relacionados cercanamente a los primates, otros que un grupo de murciélagos podía estar relacionado más cercanamente a los primates, y otro a otros grupos como los felinos. Y otro que los murciélagos podrían tener dos orígenes, donde está por debajo de los felinos los que son murciélagos más pequeños que colocalizan, y los otros estarían asociados a los primates. Bueno, entonces, previamente por sus similitudes morfológicas, o algunas similitudes morfológicas, y por análisis que habían de proteínas, se encontraron o se propuso, o había evidencia que los murciélagos estaban colocados acá, entre los primates y los lemures voladores, los dormópteros. Entonces, hubo un debate muy grande acerca de, bueno, realmente los murciélagos, los murciélagos grandes y los pequeños, tienen el mismo ancestro, o son más cercanos a los primates, o a que son más cercanos. Entonces lo que se tenía para ese momento, o lo que se creía, es que los murciélagos estaban cercanos a los primates entre los voladores,
y entonces en ese momento los humanos, que somos primates, éramos más cercanos a los murciélagos que otros organismos. Bueno, esto es parte de lo que es la clasificación taxonómica con esa idea morfológica de que estábamos cercanos a o que los murciélagos estaban cercanos a los primates. Pero posteriormente, cuando apareció el boom o se pudieron conocer las relaciones a través del estudio del DNA y de los genes, entonces se encontró que los murciélagos realmente estaban más cercanos a los ungulados. Entonces nos cambió completamente la idea y ya los murciélagos como tal no aparecen más cercanos a los primates, sino que aparecen más cercanos a los cerdos, a las ballenas y a los mismos carnívoros. Entonces también, ya aquí por clasificación, entonces previamente se creía que estaban separados entre los murciélagos del viejo mundo, pero ahorita los vamos a ver, que son estos pteropódidos, con los murciélagos que colocalizan, que son microquerópteros. A partir de estas nuevas herramientas se clasifican pues ya diferente y se sabe que todos tienen un mismo ancestro. Pero entonces sobre esto, ¿qué caracteriza a los murciélagos encima de todos los mamíferos? Entonces es que uno, que son voladores, dos, que son nocturnos, y tres, que algunos se colocalizan. Entonces vamos a centrarnos en esto que es vuelo y ecolocalización. Esta es una imagen que muestra cómo un murciélago va volando y se va acercando a su presa, y cómo van los pulsos de colocalización, a unos llamados que ellos hacen para detectar su presa, subiendo la intensidad, y cómo cambian después de que ya captura la presa. La colocalización son sonidos que emiten estos animales, que salen de la laringe, rebotan en sus presas o en el espacio, y después rebotan a ellos, y funcionan como un radar, y después de escucharlos pues en sus oídos forman una imagen mental. Y esa es la forma con la cual los murciélagos se pueden ubicar espacialmente y capturar a sus presas. Es muy importante porque esa colocalización les permite entonces moverse por todo el espacio nocturno, detectar objetos grandes, objetos pequeños y detectar presas. Esta es una gráfica que muestra los llamados de colocalización y muestra el consumo de oxígeno, ¿sí?, a partir de este proceso. Entonces muestra que también los murciélagos invierten mucha energía en esta búsqueda, y invierten mucha energía en esa emisión de sonidos para poder ubicarse en el ambiente. Adicionalmente, los murciélagos, hay murciélagos que no colocalizan, y entonces esto se orienta con la vista, y son murciélagos que pueden ver de noche. Esta imagen donde toman una foto de murciélago y se ve el trasfondo que refleja fuerte la luz, es un tapete lúcido, que es una membrana que tienen los mamíferos en el fondo del ojo, y capta muchísima luz. Estos murciélagos que no tienen esa herramienta de colocalización, entonces pueden captar muy poca luz, y la captan y así se pueden orientar. Y adicionalmente, para estos murciélagos que colocalizan, para los otros murciélagos, perdón, que se colocalizan, se han hecho estudios en los cuales se ha puesto a prueba si tienen bastones y si tienen conos, porque se creía que solamente, pues, si tenían solamente para ver de noche, y se encontró que tienen de los dos tipos de proporción de estructuras y pueden ver tanto de día como de noche. Es decir, que los murciélagos también pueden ver por la noche. Estos murciélagos microquirópteros también pueden ver en ultravioleta, y también pueden ver diariamente normalmente, como ve cualquier ser humano normal. Entonces acá descartamos otro mito, que es que los murciélagos son ciegos como tal. Bueno, esto lo puse porque estos murciélagos del viejo mundo, que son se encuentran como murciélagos del viejo mundo, son los voladores, son los animales más grandes. Están restringidos prácticamente a la parte tropical del viejo mundo, son animales de gran tamaño, pues, se orientan por la vista, y todos son frugívoros. Sin embargo, cuando hablemos de los otros murciélagos, vamos a darnos cuenta que los otros también están distribuidos en el resto del globo como tal, porque hay murciélagos en toda la parte continental y también de islas del globo terráqueo, menos en Antártida. Bueno, entonces algo que caracteriza a los murciélagos como tal es que son los únicos vertebrados, aparte de las aves, que tienen vuelo verdadero. Existen otros grupos que lo que hacen es planear. Esto es una ardilla voladora, esto es un colugo que lleva a su cría también. Entonces también por este tipo de características como el que tenía este colugo, era que morfológicamente pensaban que los murciélagos estaban asociados a ellos. Ya sabemos que no, por la parte molecular, y estos animales pues solamente se van a mover planeando, suben, saltan y caen. Entonces los murciélagos son los únicos mamíferos que realmente vuelan. ¿Cómo logran esto? Logran esto porque presentan unas alas. Esas alas están conformadas por una modificación de los huesos o la estructura de las
extremidades anteriores donde tienen elongaciones de algunos huesos y algunos dedos, bueno, de todos los dedos menos del primero, ¿sí? Y con esas elongaciones las recubren o están recubiertas por piel. Esa piel se llama patagios. Entonces eso les da tanto el sostén como el sostén del ala como tal, así como la parte que les va a dar la superficie para poder volar. Bueno, adicionalmente tienen otro tipo de adaptaciones en la muñeca y en los codos que van a hacer que el ala no tenga un movimiento libre y no estén en riesgo de romperse una extremidad o de tener problemas aerodinámicos por las presiones de aire a las cuales están sometidas. Entonces en sí, un murciélago como tal es esto, es un mamífero que tiene unas alas que están extendidas, pues que tienen unos elementos óseos y unos elementos de los dígitos que están alargados y tienen unas membranas que se extienden entre ellos hasta los bordes del cuerpo y las extremidades inferiores y entre las extremidades inferiores, lo cual le da la capacidad para poder volar, bueno, les da el aire para poder sustentarse en el aire. ¿Cómo se forman estas alas? Entonces lo que se ha encontrado es que la formación del embrión de los murciélagos, cuando comienzan a formarse las extremidades anteriores, no se detiene el crecimiento de la piel. Cuando ustedes ven este proceso en ratones o en otros mamíferos, lo que pasa acá es que hay una apoptosis o una muerte celular y entonces simplemente no sigue creciendo la piel. Entonces la mata y entonces por eso quedan los deditos separados. Estos animales no tienen esta señal y lo que hacen es extenderla, así hasta que van creciendo y se forman las alas como tal. Entonces está la Q. Y esas alas les tienen que servir no solamente para volar, porque los murciélagos en su vuelo tienen que obtener alimento, tienen que cargar a sus crías. Este es un tipo de murciélago que tiene 2 crías. Los murciélagos pueden tener algunas superficies donde van a arrastrar fuerzas como cuando vuelan sobre el agua y bueno, es cargar su comida. Entonces tenemos que estos murciélagos son un excelente modelo para evaluar cómo son las fuerzas que están implicadas dentro del vuelo y este tipo de tecnología, o bueno, la física de esta estructura actualmente es aplicada para la búsqueda de vuelos militares, bueno, en la búsqueda de vuelos de mejor dinámica y más silenciosos. Tenemos que estas alas no son tan delicadas como uno pensaría, porque están llenas completamente de muchos ligamentos y son como reforzadas para evitar que esas alas tengan algún problema para romperse mecánicamente o por las fuerzas como tal de la presión. Adicionalmente estas alas también las sirven, o estas membranas que tienen entre las piernas también, les sirven para capturar presas. Entonces los murciélagos pueden volar y estas alas también les van a servir para, después de detectada su presa, poder envolverla y poder comérsela. También se han hecho estudios donde se han detectado o se ha encontrado que los murciélagos que tienen esta membrana entre las piernas también la pueden utilizar como una forma de alerón para poder moverse más ágilmente dentro de los sitios donde vuelan. Bueno, todo esto va a que los murciélagos tienen una variación de alas, una variación en la forma de las alas, unas son más anchas, otras son más cortas, otras son más largas, y eso es lo que en cierto punto va a determinar dónde se van a mover, depende de lo que van a comer. Entonces murciélagos que tienen alas cortas y alas anchas van a acceder a unos sitios o van a acceder a unos alimentos que le van a pedir mayor maniobrabilidad, como volar dentro del bosque y después tener que parar para coger una flor, y unos que van a tener a largas y angostas que les van a permitir tener un vuelo rápido para alcanzar y detectar y alcanzar presas que estén en movimiento. Bueno, entonces estas membranas van a tener mucha variación. Van a haber algunas que van a ser amplias entre las piernas y que les pueden servir para hacer una cortina cuando se están acercando a una presa que está posada también. Una vez más sirve para que puedan capturar sus presas. Algunos murciélagos que no se alimentan de insectos también no la tienen desarrollada. En este caso particular lo vamos a ver después, que es un murciélago que come peces, tiene esta membrana ampliamente desarrollada, tiene unas patas grandes y tiene una estructura que le va a permitir capturar los peces, o después de capturar los peces, echarlos ahí como echarlos a una bolsa para llevárselos para la casa a comer. Entonces esta combinación de colocalización y alas en murciélagos hace que ellos puedan ocupar diferentes ambientes. Pueden alimentarse sobre el agua, en espacios muy abiertos, sobre los bordes de los bosques, al interior de los bosques, en la vegetación más densa, etc. Adicionalmente, ya otra característica que tienen los murciélagos es que las extremidades posteriores, las piernas, van a estar muy reducidas. Prácticamente son solamente huesos, son los huesos principales con un mínimo de músculos como tal. Algunas especies, bueno, aunque la mayoría de los murciélagos duerme patas arriba,
Algunas especies pueden caminar, pueden moverse en 4 patas. Entonces tenemos que los murciélagos lo que van a tener es una reducción de esos músculos y les va a servir, lo que tienen es que las uñas en las garras presentan un mecanismo, un tendón que les sirve como una especie de seguro, que cuando ellos se cuelgan y quedan quietos, entonces van a quedarse sin hacer ningún tipo de fuerza, porque si ellos tuvieran que hacer fuerza para poderse colgar, pues se durarían encalambrados todo el tiempo. Entonces, pues tienen este tipo de mecanismos, ese tipo de soluciones. Otros murciélagos tienen otras soluciones, que son como unas chupas o unos discos adhesivos, que les sirven para fijarse en las superficies donde duermen. Bueno, en fin, los murciélagos, aparte de que vuelan y aparte de que colocalizan, también tienen una gran variedad de formas, tanto de colores, de formas, de tamaños. Este es uno de los murciélagos más pequeños que hay, pero en Colombia tenemos uno de este mismo tamaño que se llama Rogesair, que puede pesar 2-3 gramos, hasta este que es uno de los murciélagos más grandes que se puede encontrar en el neotrópico, que se llama Bamphilum spectrum, que puede llegar a alcanzar casi 1 metro con las alas abiertas. Bueno, dentro del mundo de los murciélagos tenemos murciélagos, bueno, con diferentes colores y con orejas grandes, con orejas pequeñas, con ojos grandes, ojos pequeños, con trompas estiradas, tenemos de colores distintos, tenemos unos que van a tener unas estructuras diferentes en las orejas y eso va a depender de la forma como ellos van a buscar y van a obtener su alimento. Acá otra vez tenemos animales, bueno, estos son diferentes tipos de pelo, unos lo tienen muy corto, por ejemplo este que vuela sobre el agua para que no se moje, para que tenga una superficie que no se va a empapar de agua. Otros animales que van a ser de colores blancos que les puede servir a ellos para evitar ser predados o vistos, depende del depredador que los pueda estar buscando. Líneas en la cara y algunas verrugas o excrescencias en el rostro. En todo caso es que uno puede encontrar una alta diversidad de especies y de formas dentro de los murciélagos. Esta diapositiva, a excepción del murciélago grande que está a la izquierda, todo el resto son animales que son cogidos en una noche, en una localidad, en un solo sitio, al lado del río Guaviare, en Puerto Elvira, en Puerto Elvira Meta, ¿sí? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo pueden haber tantas formas, tantos murciélagos, todos como tan similares, pero al mismo tiempo tan distintos en un solo sitio? Entonces encontramos que los murciélagos tienen una alta diversidad trófica, ¿sí? Esa alta diversidad trófica quiere decir pues, que se alimentan de muchas cosas. Tenemos murciélagos que se alimentan de animales, otros de frutas, otros de néctar y polen, otros de peces y otros de sangre. Entonces, dentro de los murciélagos que se alimentan de insectos tenemos animales que se alimentan y buscan los insectos en el aire. Entonces ellos van ecolocalizando, van buscando el animal y cuando lo sienten entonces lo envuelven entre su uropatagio y se lo comen. Hay otros que pueden buscar los insectos que están posados sobre el agua y tienen algunas particularidades como esas patas grandes y el borde de esa membrana del interfemoral tiene algunos pelos que le va a servir también para poder capturar esas presas sobre el agua. Hay animales que van a levantar insectos del suelo y hay animales que van a coger y van a escuchar animales que cantan como grillos o otro tipo de insectos que van a ir a buscarlos, los escuchan y los capturan en el piso. Pero también, y por eso lo referíamos como animalivoría, hay animales que comen otros murciélagos que son de mayor tamaño y por ser de mayor tamaño, ese tamaño les va a permitir acceder a proteína más grande, como pájaros, como ranas, como ratones y también como murciélagos. Los murciélagos también comen murciélagos. Dentro de los animales que comen frutas, una de las particularidades que hay es que ellos arrancan las frutas, pueden arrancar las frutas, llevárselas y comérselas en otro sitio, ¿sí? Estos animales comen frutas que son muy importantes, o se cree que son muy importantes para la recuperación de bosques, ya que son plantas pioneras, así como ese hierro que está allí, o como esta piper que está acá. Son plantas que van a ser de crecimiento rápido y van a ser muy importantes para la recuperación de bosques. También hay murciélagos de estos que están asociados explícitamente a algunas especies como las cactáceas, como cactáceas columnares que hay en el cañón del río Chicamocha, que son polinizadas y dispersadas por murciélagos. Entonces la sobrevivencia de sus poblaciones depende prácticamente de estos animales. Bueno, también hay murciélagos que se alimentan de néctar y polen. Entonces estos animales tienen unas modificaciones espectaculares como la elongación del rostro, ¿sí? Ellos cuando se alimentan del néctar entonces quedan embedidos de polen y juegan un rol importante para la polinización de algunas plantas. Existen plantas que están tan acostumbradas
o necesitan tanto de los murciélagos que han desarrollado estructuras que permiten que los murciélagos las encuentren. Para este caso, esta planta tiene como una especie de escudo deflector que permite que por ecolocalización el murciélago la encuentre y después se alimente de sus flores. También hay animales que se alimentan de peces, ¿sí? Entonces hay murciélagos que se alimentan tanto exclusivamente de peces como otros que tienen una dieta combinada con crustáceos. En el caso de este animal tiene una dieta combinada con crustáceos también. Acuáticos, hay animales que estos pueden alimentar tanto en agua salada también como en agua dulce. Bueno, acá hay otro ejemplo de estos murciélagos que se alimentan de néctar y polen, y también podemos ver estructuras donde la oferta de néctar está diferente a donde está el polen, para que el polen se deposite en la parte dorsal del murciélago y asegure así que se vaya a llevar el polen hacia otro individuo y pues haga la polinización. Y la variedad también de plantas que son polinizadas por murciélagos es muy alta. Dentro de otras adaptaciones que hay, existe este animal que se llama Anura fistulata, aunque yo creo realmente que casi todos los anuras y otros animales tienen este tipo de lenguas súper desarrolladas. Entonces presenta la lengua más larga que hay entre los vertebrados, casi son más grandes que el largo de todo su cuerpo, y diseñaron un mecanismo en el cual repliegan la lengua dentro de o al lado de su caja torácica. Y esto le permite alimentarse y polinizar plantas que son pues extremadamente largas. Y finalmente pues están los murciélagos que se alimentan de sangre. Esta diapositiva la puse así de grande porque quería ser como algo particular para las personas que no saben cómo identificarlo. Uno pues obviamente tiene unos incisivos y unos caninos desarrollados para poder morder, que ahorita los vamos a ver. Presentan este dedo, que es un dedo de ala, este es el ala plegada, para poder caminar, y presentan unos pies grandes con los cuales pues pueden caminar, acercarse a su presa. Estos animales pueden detectar calor con como unos sensores que tienen en la nariz, y esa es la forma también como pueden buscar dónde está pasando la sangre, muerden y después la relamen. En sí, entonces los murciélagos vampiros entonces presentan esos incisivos con sus caninos, presentan generalmente esta posición para caminar y para buscar su presa, y lo que hacen es primero morder, sacar la sangre, y después de que la sangre está saliendo y como tienen una saliva que inhibe la gracias, y después la relamen. Algo importante acá es que dentro de todas las especies de murciélagos que hay, solamente 3 que solamente están en el neotrópico, que las 3 están en Colombia, comen sangre. Es decir, alrededor de 205 especies de murciélagos que actualmente hay en Colombia, 3 nomás se alimentan de sangre, de las cuales solamente una es común, que es esta, que es el vampiro común Desmodus rotundus. Entonces lo que vemos es que dentro de los murciélagos hay una gran diversidad, con muchas adaptaciones, tanto en su aparato volador, como en su aparato digestivo, como en su estructura ósea. Entonces animales que se alimentan de animales, animales que se alimentan de néctar y polen, animales que tienen especializaciones para alimentarse de frutas, y animales que tienen especializaciones para alimentarse de sangre. Este es un árbol, o es una figura que nos muestra toda la diversidad que hay dentro de murciélagos que son filostóminos. Entonces dentro de esto, entonces lo que tenemos es que hay una gran cantidad de especies que se alimentan tanto de polen y néctar como de frutas, que es como de animales, y solamente una pequeña parte de esa radiación, que son estas 3 especies como tal, que son 3 géneros, se alimentan de sangre. Y por ejemplo, esta flecha señala acá la radiación de todos los que comen frutas, y como pueden ver pues una gran cantidad de especies que se alimentan de frutas como tal, y pues juegan estos papeles tan importantes en el ecosistema. Entonces ahí podemos, o simplemente rechazamos otro de los mitos, que es que los murciélagos se alimentan de sangre solamente. Bueno, otra característica que tienen los murciélagos es que presentan o usan una gran cantidad de refugios, ¿no? Y son muy importantes para su sobrevivencia y establecimiento. Están las cuevas, dentro de las cuevas pueden vivir hacia la zona de luz, hacia las zonas más profundas, hacia zonas que son restringidas y zonas que tienen determinadas características de calor y humedad para que sus colonias puedan persistir. También hay murciélagos que se refugian dentro de los árboles o en la naturaleza, dentro de árboles muertos, troncos, dentro del mismo follaje. Entonces tienen una gran variedad de refugios que también les permite tener, o que va de la mano de esa alta diversidad que tienen.
Sin embargo, obviamente, por la pérdida de su hábitat, cada vez que yo corto un bosque, cada vez que yo exploto una cueva, la cierro, le meto minería, entonces simplemente estoy moviendo esos murciélagos y los muevo hacia sitios donde van a encontrar esas mismas características que necesitan. Y por eso los murciélagos son tan amigos de irse a vivir a las casas, porque van a encontrar determinadas características que necesitan o condiciones que necesitan para vivir. Esto hasta cierto punto, bueno, los murciélagos también presentan una gran variedad de organizaciones sociales. Una de las más importantes es que presentan de las asociaciones de mamíferos más grandes que existen sobre la Tierra. Entonces hay colonias que son de 1 millón, 2 millones, 3 millones, 5 millones de animales. Otras que pueden, bueno, otras que son más pequeñas que pueden vivir en las casas, y animales, otra que tienen también es que aunque todos estos animales son de la misma especie, uno podría creerlo, pueden refugiarse al mismo tiempo con animales de otra especie. Estos son micronícteros y estos son murciélagos caroli. Entonces esto va a permitir determinada facilidad para que, si en el caso que existan enfermedades, puedan transferirse entre individuos y también entre especies. Entonces, dentro de la salud pública como tal, los murciélagos tienen dos líneas que son muy importantes. Una que es la rabia. Obviamente los murciélagos vampiros, cuando muerden a un animal que está infectado de rabia, entonces pueden contraer el virus y después pueden contagiar a otro animal. También existe otro problema asociado a los murciélagos, que es el bueno de los murciélagos. Se puede desarrollar un hongo que se llama Histoplasma capsulatum, que cuando desarrolla sus esporas pueden ser respiradas por el hombre y pueden tener problemas respiratorios porque el hongo después se desarrolla dentro de los pulmones de la persona que lo respiró. Esas dos como tal son realmente los problemas más grandes que existen en salud pública con murciélagos. Sin embargo, en las poblaciones de murciélagos, y por su biología como tal, son reservorios ideales para múltiples virus patógenos para los humanos y animales domésticos. Entre ellos pues está el hoy en boga de ébola, que igual hace 20 años, 15 años estaban muchos grupos de investigación haciendo presión para que se viera cuál era la ruta, cómo pasaba de los murciélagos, si es que se originaban los murciélagos, hacia los humanos, y hasta ahora que por fin ya pues hubo ya un problema de alta magnitud, entonces se está comenzando a poner más atención en eso. También está el virus Hendra, estaba pues la rabia, que es más común, y coronavirus como SARS. Esto hace pues que los murciélagos sean vistos también pues de esta forma, ¿no? Y hace que es obligatoriamente dentro de las políticas nacionales de cualquier, pues dentro de las políticas de cualquier nación, como tienen que cuidar por la seguridad tanto de las personas como también de toda su economía, entonces tengan planes de control de murciélagos. Esta es la forma como se controlan los murciélagos vampiros en Colombia, cuando se hace y cuando se hace bien, en el cual le untan un veneno en el dorso, los murciélagos quedan untados y después se van para la cueva y allí entre ellos se limpian y pues después queda la población diezmada. Lamentablemente este tipo de prácticas no es muy bien hecho siempre, porque muchas veces van y cogen animales de todas las especies, de los que comen de todo, y les aplican el veneno a todos, se los matan a todos directamente. Si no es que mandan a la gente a que vaya y explote las cuevas y los árboles y los quemen. Bueno, entonces el caso es que para esto de que los murciélagos están asociados a enfermedades puede ser cierto, pero realmente no hay una dimensión grande en que de todos los casos de rabia que hay, por ejemplo, para el país, una mínima cantidad están asociadas a murciélagos como tal. Bueno, entonces ya después de que acabamos con nuestros mitos, entonces quería hacer una parte de cómo estamos del conocimiento sobre los murciélagos. Entonces, desde 1993, ese libro que está ahí es un libro del Mammal Species of the World, donde se hacen unos listados donde están todas las especies que están reconocidas en ese momento para mamíferos en el mundo. Entonces, desde la versión del 93 hasta la versión del 2005, la cual se acabó de escribir como en el 2003, se describieron 179 especies más de murciélagos, llegando acá a tener 1116 especies descritas de murciélagos. Eso quiere decir que en 10 años avanzó el conocimiento, o se descubrieron o se aceptaron 179 especies más. Acá tenemos algunos ejemplos, algunos que están estudiados acá de la colección del Instituto de Ciencias Naturales por investigadores que han hecho o hicieron parte o hacen parte de acá, y otros que también, con base a material del ICN, han publicado fuera nuevas especies. Este crecimiento, este patrón de descubrimiento de nuevas especies es más alto en el neotrópico, y particularmente para los murciélagos se encuentra que es uno de los cuales se están describiendo más especies, como el 14% de las especies que se están describiendo para este trabajo de Bruce Patterson,
él encontró que uno de los mayores porcentajes, pues aparte de roedores, eran murciélagos. Y es como un mito también que hay dentro de la parte científica, que se cree que todos los murciélagos ya se conocen, ya sabemos cuántas especies hay y que son fáciles de identificar. Eso realmente no pasa. Todavía hay mucho por aprender y hay muchas cosas por hacer. Este es un caso de un murciélago que pues estaban identificados como Pteropteris leucoptera, que es un murciélago que era una especie rara para la Amazonía, y encontraron que dentro de lo que estaba mal identificado, una nueva especie que se llama Pteropteris pallidoptera. Entonces, esto fue hace 5 o 6 años y es un ejemplo de cómo va fluyendo esto, y dentro de las colecciones como tal, y dentro de esos anaqueles de las personas que colectaron y colectamos, se encuentran animales que todavía pues no se han identificado y que es importante saber cuál es la diversidad que tenemos. Ese conocimiento actualmente está avanzando porque ya no salimos de las técnicas tradicionales, no solamente de trabajar con la morfología y de trabajar con algunos caracteres, análisis morfométrico, sino que también ya tenemos acceso obviamente a algunas herramientas moleculares, que en el país aún todavía no son tan reales. Y eso nos ha permitido el uso de esas herramientas, ir hasta las moléculas y volvernos a la parte morfológica, y en la parte morfológica comenzar a encontrar cuáles son los caracteres que nos están diferenciando de esas especies. Esa es la forma como se está encontrando nueva diversidad. Este es un ejemplo de un estudio de Paul Velasco y colaboradores, en el cual con lo que creíamos que era una sola especie que está en Colombia, que se llama Platyrrhinus helleri, ¿sí? Encontraron que había 4 especies adentro. Algo que es de resaltar dentro de este material que está acá es que varios de estos especímenes con los que encontraron esto fueron estudiados de esta colección, de la colección del ICN, y encontraron que lo que pensábamos que era una especie para el país son 3, o potencialmente pueden, o no, sí hay 3 para el país. Bueno, adicionalmente con esta exploración de los genes podemos conocer cuáles son las relaciones evolutivas que existen dentro de esas especies o estos taxones que se están encontrando. Y posteriormente entonces se puede mapear sobre esas relaciones para ver cómo son los patrones en los cuales están distribuidos y cómo puede haber sido la evolución de esos grupos. Ya para Colombia como tal, ya voy a acabar. Entonces tenemos que Colombia es uno de los países con mayor especies de murciélagos en el mundo. Esta es una lista solamente para murciélagos de una familia que se llama Philostomidae, donde para este año, de este artículo de Hugo Mantilla, habían 118 reportadas para el país y tenía 28 especies más que Brasil. Brasil tiene un área muchísimo más grande que la de Colombia, entonces encontramos que realmente es muy importante. Entonces, tenemos que para este artículo del 2013 de Solani y colaboradores, ellos registraron 198 especies de murciélagos. Para este año, eso no ha pasado un año, ya tenemos 205 especies. Es decir, el conocimiento sí realmente tiene un constante flujo. Es que, bueno, están 7 especies endémicas, todavía hace falta mucho por estudiar dentro de la diversidad del país, y un problema que hay es que dentro del libro de especies amenazadas de mamíferos de Colombia y dentro de la norma no existe una especie que esté realmente en algún grado de amenaza. Entonces una de las tareas que tenemos es evaluar realmente esas especies de murciélagos cómo están. Hay especies como Natalus tumidrostris, que son unos murciélagos insectívoros que están solamente asociados a determinadas cuevas en el país, que se conocen solamente para 2 cuevas, y no aparecen en ningún libro de estos. Puede que a nivel internacional no se consideren, pero las poblaciones colombianas todavía no han sido bien estudiadas y todavía no están evaluadas. Y eso es una tarea que tenemos grande por hacer. Bueno, aparte de este conocimiento del constante flujo, entonces es que se pueden restar especies. Hay especies que se consideraban para el país. Este es un trabajo de un muy buen amigo, Víctor Martínez, que revisó los registros de una especie que solamente se conocía para el Caribe y encontró que pues, había sido registrado previamente para Colombia, y encontró que realmente no coincidía o no era la especie que habían registrado. Entonces, el flujo no solamente es que sumamos especies cuando estudiamos dentro de las colecciones, también podemos restar. Lo importante es que tenemos que buscar la realidad, realmente qué es lo que tenemos y cómo está distribuido y cuál es la dimensión de esa diversidad. Y bueno, esto es otro ejemplo de un trabajo mío con otro muy buen amigo, Héctor Ramírez, en el cual encontramos una especie que solamente se consideraba distribuida para el occidente de los Andes, para la región Pacífico, y encontramos algunos especímenes que están hacia la parte norte de la cordillera central. Seguramente esto podría ser una distribución natural, porque hay muchas aves que también comparten esto, que por eso se forma parte del refugio Nechi y todo lo que formaría este chocó biográfico que traería hasta la parte del Magdalena.
Sin embargo, pues son datos que uno va encontrando en las colecciones y va sacando y van reforzando estas hipótesis y nos permite entender una idea clara de cómo se ha formado la diversidad del país y también cómo puede ser afectada en caso de que haya procesos destructivos, extractivos, etc. Existen otras cosas que uno se puede encontrar. Este es un trabajo Hugo Mantilla, me lo con algunos compañeros de la Universidad de Chocó, donde solamente existía un murciélago, que aparte de todo fue la primera publicación de murciélagos en Colombia hecho por un colombiano, que Mono Hernández describió esta especie que se llama Diclidurus ingens, y no se volvieron a tener registro para el país. Dato, erróneamente en el libro rojo de mamíferos de Colombia aparece como una especie endémica, pero la especie no es endémica para Colombia, tiene muchísimos registros para Venezuela, ¿sí? Sin embargo, lo que nos esperaban es que se encontraran un espécimen que lo mató un ventilador, se lo encontraron, lo llevaron a una colección y encontraron que la especie estaba al otro lado de las cordilleras. Entonces, bueno, esto suma también, es necesario que tengamos acceso a nueva información y que estemos alimentándolo para saber realmente cuál es la dimensión de la diversidad y qué nos explica esto. Adicionalmente, ellos tienen muchos murciélagos de estos acá porque de diferentes técnicas de muestreo, no solamente muestreaban con redes, buscaban en refugios y también hicieron algunos estudios donde podían disparar al aire cuando veían los murciélagos con munición. Entonces, caían los murciélagos sobre los lagos y entonces por eso tenían varios especímenes. Entonces, otro llamado de atención es que nosotros en Colombia necesitamos salirnos solamente de las redes y cuando vayamos a hacer estudios tenemos que ponerlas diferentes, tenemos que buscar en los refugios y no estoy diciendo que se compre cada uno una guacharaca y comiencen a disparar sobre cada río que vaya, pero sí buscar unas nuevas formas de encontrar los registros, de encontrar la forma para poder registrar y documentar bien nuestra diversidad. Este es el último, creo que es el último aporte de acá, que es de la colección, ¿sí? Entonces, esto es un animal que, aunque tenía una amplia distribución, no se conocían especímenes para Colombia. Obviamente todos podíamos decir que sí podía estar, pero no se sabía. Y otros de los que solamente del mismo género, donde solamente se conocía un registro. Entonces, acá pasó algo gracioso, y fue que se fueron a hacer 2 trabajos de consultoría, 2 con personas del ICN. Entonces fueron a estos 2 puntos, uno fue a hacer uno acá en los Llanos Orientales y otro aquí en el Piedemonte de Arauca. Esta persona cogió el murciélago, lo capturó, se dio cuenta que era una especie que no estaba registrada para el país, la fotografió, la metió en la bolsa, pero el animal se le escapó. Entonces nos quedamos sin espécimen. Yo lo regañé. Les conté la historia. Y después, afortunadamente al mismo tiempo, otra persona colectó un animal y llegó el espécimen acá. Entonces Darwin Morales, que está acá, revisó, se dio cuenta que estaba, se puso a revisar también los otros registros que no estaban para el país, se dio cuenta que algunos registros que estaban en la literatura realmente no se encontraban y eran erróneos, y adicionalmente reportó los que sí estaban. Entonces el caso es que, sumando esfuerzos, siguiendo personas que están asociadas a una colección, van, buscan, otros miran acá, otros colectan allá, otros toman fotos allá, se pudieron registrar, 1, una nueva especie de murciélago para el país, 2, se pudo pues recuperar nuevos registros y corregir unos registros que estaban erróneos. Y adicionalmente este registro que se le volvió a Felipe, entonces cuando yo le dije que, pues yo realmente le dije que eso era mentira, porque él me dijo, el murciélago se me comió la bolsa. Yo le dije, eso no pasa, se puso una bolsa que estaba rota. Y entonces después cuando nos pusimos a leer, ya había registros en la literatura de que esta especie en particular se ha volado muchas veces de muchas bolsas porque las puede comer, porque esta especie hace nidos dentro de los termiteros. Entonces me tocó pedirle disculpas a Felipe, y adicionalmente también tenemos un nuevo registro de murciélagos que se escapan de bolsas de tela, que uno cree que no es habitual. Entonces disculpas públicas a Felipe. Y adicionalmente también existen registros que están en otros museos del mundo. Esto está en Chicago, es un murciélago del género Diclidurus, del mismo que les conté de la historia de Hugo Mantilla. Y este murciélago sabíamos que estaba en Chicago hace mucho tiempo, desde que comenzaron a poner las bases de datos en línea. Y estaba acá, en toda la frontera con Brasil, sino que no se sabía qué lado del río estaba, si el río del lado de allá o del río del lado de acá, pero estábamos convencidos que el registro estaba que era para Colombia. El caso es que nunca pudimos tener acceso a la colección y al espécimen. Después, pues afortunadamente, Paul Velasco y Mario Escobar encontraron el espécimen y lo reportaron en esta revisión de la especie. Entonces así también se sumó otra especie y el conocimiento de otra especie para el país. Todo esto, ¿para qué? Para que las colecciones son importantes. Las colecciones, ¿para qué nos sirven? Para saber qué tenemos y también para saber qué no tenemos. Y lo más importante, nos sirve para revisar, y cualquier persona que esté dudando qué tenemos y qué no tenemos, pueda ir y revisarlo, si creo o no creo. Es muy importante porque esa evidencia con la cual se puede poner a prueba muchas de estas cosas, y es muy importante.
Bueno, adicionalmente este es otro ejemplo ya casi para terminar, de una especie que se describió para el norte de Ecuador y todavía no se tienen registros para Colombia. Pero estoy seguro que si vamos y buscamos en esta colección de la Universidad del Valle, que será colectado tanto para el suroccidente del país, van a aparecer especímenes de eso. Entonces de nada serviría que en otros países describieran diversidad y nosotros no tuviéramos cómo compararla. Entonces por eso también son muy importantes las colecciones. Entonces otro caso, es un murciélago muy raro que se conoce para pocas localidades y para Colombia solamente se conoce para una localidad. La historia graciosa de esto es que se lo encontraron contra una telaraña. Entonces se lo encontraron, lo bajaron, lo llevaron al Humboldt y después José Ochoa y Pascual Soriano, que son venezolanos, junto al Mono Hernández, pues dieron el primer registro de la especie para el país, porque lo encontraron en la colección de lo que entonces era la Inderena. El caso es que no se sabía nada de la especie, tengo entendido que hace poco dentro del material que estaba en la colección aparece uno, ¿sí? Entonces también es importante eso, porque ya podemos también dar, aunque es un espécimen que se colectó hace 10, 20 años, yo no sé, no tengo el dato como tal, pero vamos a poder ampliar este mapa y vamos a saber dónde está otra especie de esas que consideramos raras en el país, ¿sí? Y es importante seguir trabajando en las colecciones, explorarlas y dedicarles tiempo. Espero que dentro de poco salga la nota. Y lo otro es que podemos ver, esto es mi trabajo de pregrado, que los que ya han visto charlas mías ya deben estar muy cansados de verlo. Lo que hice fue, yo me di cuenta que animales que están de esta misma especie que se llama Philostomus astatus, que están muy al oriente, este es un espécimen de Arauca, y este es un espécimen del Valle de Magdalena, es que estos animales eran muy grandes y los otros eran muy pequeños. Entonces yo suponía que estos animales estaban separados y podían ser especies diferentes. Después, cuando fui a examinar y hice los análisis que trabajé con el profesor Pedro Sánchez, que fue mi director de mi tesis de pregrado, encontramos que realmente eran la misma cosa, sino simplemente variaban de occidente a oriente, ¿sí? Entonces no meritaba un tratamiento taxonómico para levantar la especie. Entonces las colecciones también nos sirven para eso, para evaluar qué varía, qué es variación, qué no es variación, y para ser más objetivos para tomar decisiones cuando nombramos algo que es diferente y algo que no. Y también podemos evaluar si algo está cambiando o no está cambiando, y eso es muy importante. Bueno, esta es una diapositiva también, que tenemos algunos inconvenientes para esta parte de la diversidad, que las herramientas generales para identificación tienen algunos errores y obviamente son desactualizadas. No es culpa de los autores. ¿Por qué? Porque como vieron, esto es dinámico. Estamos hablando de tantas especies desde Solari el año pasado hasta ahorita la suma que podemos hacer contando lo que se ha publicado. Y adicionalmente para Colombia, que es una recomendación en general para las personas que no gustan mucho de la taxonomía, que se usan generalmente claves de otros países. No es que no sean buenas, sino que simplemente, dependiendo de la región donde estemos tirando, no me va a servir. Yo no puedo identificar con una clave murciélagos de Costa Rica, murciélagos de nuestro Amazonas, cuando más de la mitad de las especies ni siquiera están. Y menos con murciélagos de Venezuela, ir a identificar murciélagos del suroccidente del país. Entonces tenemos que ser muy cautelosos con eso. La responsabilidad, yo sé dónde está. No tenemos una clave todavía, un libro, una herramienta para Colombia como tal. Entonces tenemos o trabajos muy específicos que van a nivel de cráneo, como este trabajo de Mammals of South America, que toca obligatoriamente colectar, limpiar los cráneos para poder identificar, guías buenísimas pero muy generales que solamente nos dejan parcialmente la identificación, y guías que aunque son desactualizadas son muy buenas pero que la gente desecha porque están desactualizados, pero la taxonomía se actualiza solamente leyendo. Entonces el caso es que pueden haber herramientas que uno considere que no sirven, pero tenemos la obligación de actualizarlas como tal. Entonces, es necesario, eso es tarea nuestra y que es como un compromiso que voy a hacer públicamente, y es que tenemos que generar un trabajo acá para sacar el libro y para sacar una herramienta para poder identificar y tener una herramienta para trabajar con esto, con las especies, la diversidad de murciélagos en el país. Y bueno, muchas gracias. Yo creo que las preguntas las podemos hacer En la mesa conversatoria. entonces quedan ahorita guardadas por adelante.